Bienvenidos a la lección sobre la gramática, pasos 3 a 4. En estas lecciones vamos a hablar de los pronombres del objeto, como los pronombres del objeto directo e indirecto, los pronombres y dónde tenemos que ponerlos en general, y las reglas acerca de los acentos, porque los acentos son importantes. Primero vamos a empezar con los objetos directos. El objeto directo recibe la acción de un verbo. Se puede encontrar el verbo y preguntar ¿qué? O ¿quién? Lo que contesta ¿qué? O ¿quién? Es el objeto directo. Y para evitar la repetición en español, reemplazamos el objeto directo con un pronombre, un complemento, en vez de decir esta palabra. Si tenemos solo un verbo, el pronombre del objeto directo viene enfrente del verbo. Pero si tenemos dos verbos, hay que añadirlo al final del infinitivo o del gerundio. Y hay reglas acerca de los acentos cuando tenemos un verbo, cuando tenemos dos verbos. Y cuando encontramos el objeto directo y vamos a reemplazarlo, nosotros usamos me, te, lo, la, nos, os, los, las. Entonces, en el ejemplo, preparas las sesiones en avance. Las lesiones es el objeto directo. Vamos a las, si las preparé en avance. Ellos conocen a ti, si ellos me conocen. Y aquí tenemos me porque te cambia a me en una pregunta-respuesta, una situación de pregunta y respuesta. Lo mismo pasa con los objetos indirectos. Pero para encontrar un objeto indirecto hay que encontrar el verbo, preguntar qué o quién, y después a quién, para quién. Y lo que contesta a quién o para quién es el objeto indirecto. A veces en español tenemos repetición de un pronombre del objeto indirecto y el objeto indirecto. Para evitar la confusión, se puede poner los dos, pero en este caso tratamos de reducir el número de palabras, entonces quitamos el objeto indirecto y lo reemplazamos con un pronombre. Y lo mismo pasa aquí. Si tenemos un verbo, hay que poner el pronombre enfrente, pero cuando tenemos dos verbos, hay que ponerlo al final de un infinitivo o al final de un gerundio. Y los objetos indirectos, los pronombres que vamos a usar, me, te, le, nos, os, les. Das la tarea al profesor. El profesor es el objeto indirecto si le doy la tarea. ¿Compras un suéter para mí? Si te compro un suéter. Me cambia a te en una situación de pregunta y respuesta. Finalmente, después de que podamos encontrar el objeto directo y el objeto indirecto, se puede reemplazar los dos. Pero cuando tenemos una situación de un verbo, hay que poner el pronombre del objeto indirecto primero, el pronombre del objeto directo segundo y después el verbo. Cuando tenemos una situación de dos verbos, tenemos el verbo conjugado o verbo número 1 y tenemos un infinitivo o un gerundio. Y añadimos en la orden de objeto indirecto, objeto directo al final del infinitivo o el gerundio. Pero cuando tenemos dos verbos y tenemos que añadir los pronombres, es importante saber que tenemos que añadir acentos, especialmente con los gerundios y los infinitivos, porque cuando añadimos más sílabos, hay que pronunciar
mejor la palabra, entonces se necesita un acento. Pero hay algo que pasa cuando tenemos dos pronombres. Perdón, aquí. Cuando tenemos le o les como objeto indirecto y el objeto directo es lo, la, los, las, tenemos que cambiarle les a se para evitar la redundancia, la pronunciación del le. Ok. En cuanto a otros pronombres, hay muchos, y se puede usar las palabras como quién o qué como pronombres para reemplazar un sustantivo. Pero ahora solo vamos a enfocarnos o concentrarnos en una palabra que se llama cuyo. Cuyo tiene 4 opciones: cuyo, cuyos, cuya, cuyas. Y eso significa whose. Necesitamos tener un sustantivo. Entonces, si no hay un sustantivo, no se puede usar cuyo. Pero cuando tenemos un sustantivo, se puede decir whose family, cuya familia, whose books, cuyos libros, whose friends, cuyas amigas. Entonces, si tenemos un sustantivo, se puede decir whose enfrente, y para decir whose no decimos quién no es correcto, tenemos que usar la palabra cuyo. Solo se usa para indicar posesión. Si es una pregunta, hay que usar quién. Pero cuando es posesión, como mi libro o su libro, pero whose libro, podemos usar cuyo. This is the girl whose family just moved here from Tucson. Esta es la chica cuya familia acaba de mudarse aquí de Tucson. She is the designer whose clothes are featured in Vogue. Ella es la diseñadora cuya ropa está destacada en Vogue. Entonces tenemos cuya aquí porque familia es femenino singular. Tenemos cuya aquí porque ropa es femenino singular. Pero hay más opciones. Podemos usar el masculino plural, el femenino y el femenino plural también. A ver, adiós, nos vemos en clase.